Nunca pensé que una noche cualquiera, de esas donde uno solo quiere llegar a casa, se volvería el trayecto más largo y aterrador de mi vida. No fue un asalto, no fue un accidente, fue algo más raro, más inquietante, más psicológico, un miedo que te acompaña aún semanas después, cuando crees que todo volvió a la normalidad. No hubo fantasmas, ni gritos sobrenaturales, solo un hombre, un motociclista armado que decidió que yo iba a ser su presa, por cuadras enteras. Eran casi las 11 de la noche, de esas noches frescas de noviembre donde el aire ya empieza a picar como cuchilla. Salí de casa de mi hermana en la colonia Doctores, rumbo a mi departamento en Portales. Caminaba con los audífonos puestos, distraído con una playlist de cumbias viejas, hasta que se descargó el celular de golpe. Lo saqué para revisar y vi la pantalla negra. Un detalle mínimo que después entendí como el primer aviso. Un cambio en la atmósfera. En la calle apenas había coches. Un taxi viejo pasó frente a mí, un Tsuru con placas de otro estado. Al fondo se escuchaba el eco de una ambulancia, normal en esa zona. Caminé por la calle Doctor Lavista hasta llegar a Cuauhtémoc. Ahí fue donde lo vi. Una moto, negra, tipo pista, parada justo en la esquina, con el motor encendido y la luz del faro brillando fija, como si me apuntara. Al principio no le di importancia. En la Ciudad de México hay motos por todos lados. Pensé que estaba esperando un Uber Eats o algo así. Crucé la calle sin mirar mucho. Lo raro fue que, al cruzar, escuché cómo la moto se puso en movimiento y avanzó detrás de mí. No aceleró, solo se deslizó, suave, como si alguien la empujara con la fuerza exacta para mantenerse en equilibrio. Me detuve frente a una tienda cerrada, fingiendo revisar el celular apagado. Él también se detuvo, a unos metros. No dijo nada, solo se quedó ahí. Mi corazón empezó a acelerarse, pero traté de convencerme de que era coincidencia. Giré en la calle de Enrique González Martínez, una calle corta que se conecta con Niños Héroes. No iba a tardar en llegar a una avenida más transitada. Seguí caminando. Al poco rato, escuché la moto otra vez. No rugía, no hacía escándalo. Era como si flotara. Cuando volví a mirar, ya no estaba a unos metros. Estaba justo detrás de mí. Entonces lo vi con claridad. No traía casco. Su cara estaba parcialmente cubierta con un pañuelo negro, como esos que usan los cholos. Pero lo que más me congeló fue lo que tenía en la cintura. Una pistola negra, atada al cinturón. No hacía ningún intento por esconderla. Ahí estaba, visible, amenazante, tranquila. A esa distancia, pude oler el aceite del motor caliente. El tipo ni me miraba. Iba con la vista al frente, como si fuéramos dos personas que casualmente caminaban por la misma calle. Solo que yo iba a pie, y él armado. Aceleré el paso, crucé hacia la avenida Niños Héroes. Al fondo, las luces rojas de un camión de basura me dieron un poco de esperanza. Caminé hacia él, esperando encontrar trabajadores o alguien que pudiera ver mi cara si pasaba algo. El camión estaba vacío. En ese momento pensé en correr, pero no lo hice. El tipo seguía sin acelerar, solo avanzaba con esa calma enfermiza, como si supiera que no importaba lo que hiciera, él iba a alcanzarme. Había algo en su manera de moverse que me recordó a un depredador, paciente, frío, sin apuro, como si esperara que yo me desesperara primero. Tomé la calle de Doctor Márquez. Sabía que a unas cuadras había un Oxxo. Lo había visto abierto otras veces al pasar por ahí. Empecé a caminar más rápido, sin voltear. Sentía la moto detrás, a la misma distancia constante. Nunca se me acercó más, nunca se alejó. Solo estaba ahí, como una sombra con motor. Al doblar por eje central vi el Oxxo, pero estaba cerrado. Luces apagadas. Solo quedaban las farolas alumbrando la calle vacía. Me paré frente a la tienda y me recargué en la puerta. Lo miré directo. Él se detuvo también, a unos 6 metros. No sacó el arma, no dijo nada, solo me miró por fin. Y esa mirada no era de alguien que iba a asaltarte, no era de alguien que buscaba dinero, ni un celular viejo. Era una mirada vacía, como si yo no fuera más que un número, un objetivo aleatorio. Sentí por primera vez que si corría, él dispararía, y lo haría sin emoción, sin odio, solo porque sí. Así estuvimos un rato, no sé cuánto. El tiempo dejó de importar. Yo parado, él en la moto. Fijos, no había nadie más, ni un perro, ni un coche. El mundo se había tragado a los testigos.
Entonces hice lo único que me quedaba. Metí la mano en la mochila, despacio, como si sacara un suéter, y tomé el tubo de acero que uso como bastón extensible cuando salgo tarde. Lo saqué con lentitud. Él no se movió, solo ladeó la cabeza. ¿Curiosidad? ¿Burla? No sé. Yo tampoco dije nada, solo lo miré con el tubo en la mano. Temblaba, no por el frío, por la impotencia, y entonces él se fue. Así, sin más. Dio media vuelta con la moto y se alejó por eje central, igual de lento, como si la escena hubiera terminado para él, como si la cacería no valiera la pena. No aceleró, no hizo ruido, simplemente desapareció en la distancia, con el motor apagado o al mínimo, como una sombra que se deshace en la bruma. Me quedé ahí parado, frente al Oxxo cerrado, hasta que vi un coche pasar, un Uber. Saqué el tubo, lo guardé y corrí hacia la avenida más iluminada. Ya no me importaba el celular apagado. Quería gente, ruido, luz, cualquier cosa que me devolviera la realidad. Tomé un taxi hacia Portales. Le pagué el doble solo para que no se detuviera por nada. Llegué a casa temblando, con las manos frías y el corazón latiendo como tambor. No dormí esa noche, ni la siguiente. Hasta hoy, no sé qué quería ese tipo. No me asaltó, no me habló, no intentó nada, pero me siguió. Y esa fue la peor parte. Saber que hay gente allá afuera que puede elegirte al azar, solo para hacerte sentir que estás a segundos de morir. Gente que no corre, gente que solo espera. Desde ese día, no camino solo de noche, nunca más. Vivo en una unidad habitacional de esas que se construyeron en los años 80, en Iztacalco. Departamentos apretados, vecinos que se conocen de toda la vida, paredes delgadas como papel y un solo acceso vehicular, vigilado por un casetita que nunca tiene vigilante. Aquí, todo el mundo sabe cuándo alguien llega, cuándo se va y con quién. No es el lugar más bonito, pero sí es seguro, o al menos, así lo creí durante 32 años de vivir aquí. La historia comenzó una noche de martes. Tenía insomnio, como ya es costumbre desde que dejé el segundo turno en la oficina. Estaba viendo TikToks en el celular, con el volumen bajo, cuando noté algo desde la ventana de mi recámara. Un coche oscuro estacionado justo frente al edificio. Un sedán, negro, polarizado. No tenía placas delanteras y los faros estaban apagados, pero el motor seguía encendido. Eran casi las 2 de la madrugada. No era común que alguien llegara a esa hora, mucho menos alguien que no bajara del auto. Me asomé un poco más. No logré distinguir bien al conductor, pero sí se notaba una figura tras el volante, quieta, inmóvil, como si estuviera observando algo o a alguien. Pensé en marcarle a mi vecino Toño, el que siempre está al tiro con la seguridad, pero me contuve. Seguro es alguien esperando a su pareja, o un Uber equivocado, me dije. Cerré la cortina y traté de no pensar en ello. A la mañana siguiente el coche ya no estaba. No le conté a nadie. La noche siguiente, lo mismo. Misma hora, mismo coche, misma inmovilidad. Y otra vez, al día siguiente, desaparecido por la mañana. Ahí fue cuando comenzó a incomodarme. Bajé a platicar con don Clemente, el señor de la tienda de la esquina, que lo ve todo. Le pregunté si había notado algo raro, algún coche nuevo rondando. ¿Un sedán negro? Sí, lo vi anoche. Pensé que era de alguno de los nuevos del edificio B, pero se quedó como 3 horas ahí sin moverse. Qué raro, ¿no? No quise sonar paranoico, así que solo asentí y cambié el tema. Pero esa misma noche, el coche volvió. Esta vez me quedé despierto hasta que se fue, casi a las 5 de la mañana. No pasó nada, nadie subió, nadie bajó, ninguna ventana del coche se abrió, solo estuvo ahí, presente, esperando. El viernes, me armé de valor y bajé. Eran las 2:20 de la madrugada. Caminé como si fuera a tirar la basura, pero mi objetivo era pasar junto al coche para ver si podía ver al conductor. El motor estaba encendido. Se escuchaba ese zumbido suave y parejo que hacen los sedanes nuevos. No había olor a cigarro ni señal de movimiento. Me acerqué un poco más por el lado del copiloto. Vi algo, una silueta. Era un hombre. No pude verle bien la cara, pero sí noté que llevaba una gorra negra. Miraba fijo hacia adelante, sin parpadear. Cuando pasé junto a él, giró ligeramente la cabeza hacia mí, pero no dijo nada. Solo me miró. No sé cómo describirlo. Esa mirada me dejó helado. Regresé al departamento con el corazón en la garganta. Desde ese momento, el miedo se volvió constante. A la noche siguiente, grabé con el celular desde la ventana. Usé el zoom, pero la imagen se distorsionaba por la poca luz. Aún así, logré captar al coche.
Subí el video a un grupo vecinal de WhatsApp con la pregunta inocente de ¿alguien conoce este coche? Las respuestas fueron inmediatas. Nadie lo había visto antes, nadie lo reconocía. Uno de los vecinos, Oscar, comentó algo que me hizo sudar frío. Ese mismo coche estuvo estacionado anoche afuera de mi trabajo, en la Roma. Me siguió unas cuadras. ¿Coincidencia? Le mandé mensaje directo. Me dijo que el coche lo siguió en silencio hasta que él entró al estacionamiento de su edificio. No lo volvió a ver, hasta que subí el video. No estoy loco, ¿verdad? Le pregunté. No, pero esto no es normal. El lunes siguiente, salí más temprano del trabajo para poder instalar una pequeña cámara de seguridad que había comprado por Amazon. La coloqué en la ventana, bien oculta entre las plantas. Tenía sensor de movimiento y se activaba automáticamente al detectar actividad frente al edificio. Esa madrugada, el coche regresó, y esta vez se bajó el conductor. Vi el video al día siguiente, con el estómago revuelto. El hombre era alto, de complexión robusta, llevaba gorra negra, pantalones de mezclilla y una chaqueta con capucha. Bajó del coche, caminó hasta el portón del edificio y simplemente se quedó ahí, mirando. No tocó el timbre, no intentó abrir, solo se paró frente a la reja, por 22 minutos. Luego volvió al coche y se fue. No dormí nada. Fui a levantar un reporte en la alcaldía. Llevé el video. Me atendió un policía de mediana edad que parecía más cansado que yo. Vio las imágenes, tomó nota y me dijo lo que ya imaginaba. Si no hay delito, no podemos hacer mucho. Pero este tipo ha venido por 5 noches seguidas, se para frente a mi casa. ¿Y si me está vigilando? ¿Le ha dicho algo? ¿Lo ha amenazado? No. Entonces, no hay nada que hacer. Póngale doble cerradura a su puerta y esté alerta. Una mierda. Esa noche, el coche no vino, ni la siguiente. Pensé que todo había acabado, hasta que recibí un mensaje anónimo por Instagram. Una cuenta sin seguidores, sin publicaciones, solo un mensaje. Tú sí pusiste atención. Mi sangre se heló. No respondí. Bloqueé la cuenta, cerré la app. Esa misma noche, el coche estaba de regreso, pero no frente al edificio. Estaba a una cuadra de distancia, estacionado en paralelo, con las luces apagadas, viéndome, esperándome. A la mañana siguiente, llamé a mi hermano, le conté todo. Me ofreció quedarme en su casa unos días. Acepté. Esa noche, desde su casa en Lindavista, recibí un video, número desconocido. No lo quise ver al principio, pero la curiosidad me ganó. Era un video de mi puerta, de mi departamento, grabado desde el pasillo. El video se movía ligeramente, como si el que grababa estuviera respirando agitado. Al final del video, una voz susurró: «Aquí te espero». Volví con una patrulla, revisaron el edificio, buscaron cámaras, preguntaron a los vecinos. Nadie había visto nada. Pero todos ya estaban enterados. Ahora sí creían que algo raro pasaba. Esa noche me quedé en casa, con un cuchillo en el buró y una silla trabando la puerta. El coche volvió, pero esta vez no se estacionó. Dio una vuelta muy lenta alrededor de la unidad, y luego otra, y otra, 3 vueltas. Después se fue. Al día siguiente, volví a ver el coche. Estaba estacionado frente a una escuela primaria, con niños saliendo. Ahí fue cuando entendí. Ese coche no estaba vigilándome a mí, estaba buscando otra cosa. Llamé de nuevo a la policía. Insistí, grité, lloré. Les di las placas traseras que ahora sí logré ver. Prometieron hacer seguimiento. Pasaron días sin rastro, hasta que finalmente lo encontraron. El coche estaba abandonado en un estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Dentro había fotos, docenas de fotos, de mi edificio, de mí, de Oscar, de otras personas que no reconocí. Gente que, según supe después, también había reportado conductas sospechosas. El hombre del coche nunca apareció, pero sus cosas estaban ahí, incluyendo un cuaderno. En él había fechas, horas y nombres. Nombres de personas desaparecidas en los últimos 3 años en la Ciudad de México. Algunos habían sido hallados, otros no. Uno de los nombres tenía una marca junto a él, el mío. Me mudé. Cambié de número, borré mis redes, y sin embargo, cada vez que veo un coche negro estacionado cerca, no puedo evitar mirar 2 veces, porque no sé si fue un loco solitario o parte de algo más grande, pero lo que sí sé es que alguien aún está esperando.
Me llamo Alejandro Vargas, tengo 34 años, y soy operador de transporte de carga en una empresa mediana en la zona industrial de Irapuato, Guanajuato. Me dedico a mover mercancía entre bodegas y supermercados en distintos puntos del Bajío. No es un trabajo glamoroso, pero da para mantener a mi esposa y a mis 2 hijos. Esta historia ocurrió una noche de viernes, justo antes de un puente vacacional. Ese día salí tarde de la bodega de Salamanca. Pasaban de las 10 cuando terminé de cargar el último embarque. Tenía que dejarlo en Celaya antes de la 1 de la madrugada, pero no era mucha distancia y ya conocía el camino con los ojos cerrados. Me sentía cansado, pero nada fuera de lo normal. Lo que no sabía es que esa ruta, esa noche, iba a cambiar mi vida para siempre. El tramo de la carretera federal que une Salamanca con Celaya tiene zonas muy solas, especialmente por la madrugada. Hay partes donde no hay más luz que la que proyectan los faros del tráiler, y si algo te pasa ahí, puedes esperar un buen rato antes de que alguien te ayude. Pero ese no fue el problema. Ya había pasado la caseta de Cárdenas cuando vi las torretas a lo lejos. Pensé que era un retén militar o de Guardia Nacional, porque esos se han vuelto comunes desde hace unos años. Reduje la velocidad conforme me acercaba y vi a 3 hombres armados en uniformes oscuros, sin insignias claras. Uno traía una lámpara y me hizo señales para que me orillara. El tráiler se detuvo lentamente a un lado de la carretera. «Buenas noches, ¿de dónde vienes?», preguntó uno de ellos, alto, robusto, con la cara medio cubierta por una bufanda negra. «De Salamanca», respondí, sin bajarme. «Llevo carga para un supermercado en Celaya». «Apaga el motor y bájate», ordenó otro, con voz más áspera. No parecía un operativo rutinario, lo sentí de inmediato. Era la forma en que me miraban, como si ya supieran algo que yo no. Apagué el motor y bajé. El tercero, más joven y con la cara completamente descubierta, se acercó por detrás del tráiler y empezó a rodearlo. «¿Sabes por qué te paramos?», preguntó el primero. «La verdad no», respondí, tratando de mantener la calma. «Tengo todos los papeles en regla. Ahorita vemos eso. A ver, abre la caja». Les abrí la caja de carga. Solo llevaba abarrotes, todo sellado, cajas de papel higiénico, garrafones de agua, aceite, arroz. El tipo con la linterna revisó por encima, sin mucho interés. Luego uno de ellos se acercó más, invadiendo mi espacio personal. «¿No llevas nada más?». «¿Cómo qué?», pregunté, ya sintiéndome incómodo. «Ya sabes, cosas. Si traes algo y lo dices ahorita, nos evitamos problemas». «No traigo nada». Los 3 se miraron. El más alto hizo un gesto con la cabeza, y el más joven se fue hacia la cabina del tráiler. «¿Qué va a hacer ahí?», pregunté, dando un paso. «No pueden meterse así nomás». El tipo alto me puso una mano en el pecho. «Tranquilo, güey, solo es una revisión». El corazón me empezó a latir más fuerte. Yo sabía que no traía nada ilegal, pero no me gustaba nada el ambiente. Al cabo de unos minutos, el joven regresó con mi cartera y mi celular. «No trae efectivo», dijo. «¿Cómo que no?», preguntó el otro. ¿No sabes que por andar de noche necesitas una cooperación? Así nos evitamos que te llevemos por transporte irregular o resistencia». «No traigo más que 100 pesos», dije. El tipo de la bufanda me miró con una sonrisa torcida. «Entonces vas a tener que venir con nosotros». «¿A dónde?», pregunté, ya con la garganta seca. «Nada más para que firmes unas cosas. No te pongas nervioso». Intenté razonar con ellos, decirles que podían revisar lo que quisieran, que yo estaba registrado, que no tenía antecedentes. Pero no escuchaban. Me tomaron del brazo y me obligaron a subir a una camioneta negra que estaba estacionada a un lado del retén improvisado. La cabina olía a humedad y sudor. Uno se subió a conducir, otro al lado mío. «¿No vamos a esperar al tercero?», pregunté. «No hace falta», dijo el que estaba a mi lado, mientras me quitaba el celular. Lo apagó. El camino se hizo eterno. No hablamos durante casi 15 minutos. Yo trataba de memorizar cada curva, cada señal, por si tenía que ubicar el lugar después. Llegamos a una brecha polvosa, rodeada de cañaverales. No había luz, solo el sonido de los grillos y el motor apagándose. Me bajaron a empujones. «Aquí vas a entender cómo se coopera, cabrón», dijo uno. Me tiraron al piso. El tipo joven sacó una cuerda y me ató las muñecas. Intenté resistirme, pero uno de ellos me dio una patada en el estómago que me dejó sin aire.
Sentí que me doblaba como papel. No te pongas pendejo, escuché. No sabría decir cuánto tiempo pasó. Me quitaron los zapatos y me dejaron ahí tirado, descalzo, atado, en medio de la maleza. Me revisaron todo, cartera, ropa interior, hasta la cajuela del tráiler otra vez. Supongo que esperaban encontrar dinero, droga, algo, pero no encontraron nada. Cuando se convencieron de que no traía nada de valor, cambiaron de actitud. Ya no era una amenaza, ahora era una carga. Se quedaron hablando entre ellos, dudando si dejarme ahí o llevarme más lejos. Yo no decía nada. Me ardía el estómago, el orgullo y el miedo. El más joven fue el que insistió en que me dejaran ir. Ya, pinche viaje en balde, dijo uno con fastidio. Suéltalo. Me cortaron la cuerda con una navaja, ni siquiera me miraron a los ojos, me tiraron la cartera al suelo, sin dinero, sin mi licencia. Vete, y no digas nada. Ya sabes cómo funciona esto. No respondí. Solo me puse los zapatos y caminé de regreso hacia donde estaba el tráiler. Me tomó más de una hora regresar. Cuando lo encontré, estaba tal como lo dejé. Nadie más en la carretera, nadie más que yo y esa noche silenciosa que parecía burlarse de mí. Subí a la cabina, encendí el motor y conduje. Lento, con rabia, con miedo. No llegué a Celaya esa noche. Me fui directo a casa. Al día siguiente fui a poner la denuncia. Me dijeron lo de siempre, que no podían hacer mucho sin pruebas, que si no tenía los nombres o números de patrulla, que tal vez ni eran policías. Me preguntaron varias veces si no me estaba inventando las cosas, si no estaba escondiendo algo. Salí de la oficina con más miedo que cuando entré. Desde entonces ya no conduzco de noche, no por el cansancio, ni por los asaltos. Esos los entiendes, son criminales. Lo que no entiendo es el miedo de ver una patrulla y no saber si te van a ayudar o te van a desaparecer. Porque en este país hay algo más aterrador que los narcos, los que se supone que te deben proteger. Y lo peor es que todos lo saben, y nadie hace nada. Una línea de asfalto rota y solitaria que serpentea entre cerros secos, magueyes y parcelas vacías. Ese era el trayecto que decidí tomar aquella tarde, con la cabeza llena de pendientes y el cuerpo cansado de manejar por horas. El GPS me marcaba todavía 2 horas hasta llegar al pueblo de Santa María del Oro, donde me esperaba mi hermano. Ya era casi de noche, pero creí que podía llegar sin problema. Siempre me ha gustado manejar solo. Me relaja. El problema es que uno se relaja tanto que baja la guardia. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo auto en sentido contrario. Solo los cerros pelones y las siluetas de árboles torcidos recortadas contra un cielo que se tornaba rojo. Apagué la música para concentrarme. En ese tipo de caminos, cualquier piedra mal puesta te saca de la carretera. A eso de las 7:30, el sol ya se había ocultado. El calor del día se esfumó y un aire fresco empezó a colarse por las rendijas del carro. Me quedaban como 40 kilómetros para el siguiente pueblito. La señal del celular se perdió desde hacía rato. Fue entonces cuando vi las luces. Primero pensé que eran de una patrulla. Estaban parpadeando a lo lejos, justo donde la carretera se estrecha por un paso entre 2 cerros. Frené un poco por precaución. Mientras me acercaba, distinguí 3 siluetas humanas, chalecos reflejantes y conos naranjas bloqueando ambos carriles. Un retén, me dije en voz baja. Apenas disminuí la velocidad, una linterna me encandiló directamente a los ojos. Instintivamente, bajé la ventanilla. «Buenas noches, jefe», dijo uno de los hombres, acercándose con paso firme y seguro. «¿De dónde viene y a dónde se dirige?» Era un tipo joven, moreno, con un chaleco fluorescente sin insignias y una gorra sin logos. Tenía una pistola enfundada a la cintura y detrás de él, otro sujeto con pasamontañas sostenía un rifle. No era un AR-15, más bien un viejo cuerno de chivo, oxidado pero bien agarrado. Sentí un nudo en el estómago. No había patrulla oficial, ni camioneta, ni placa, ni nada. Solo ellos y los conos. «Voy a Santa María del Oro. Vengo de Zacatecas», contesté, fingiendo calma. Mi voz me sonó ajena, quebrada. El hombre asintió, pero no me pidió papeles. No me pidió licencia ni me preguntó por el carro. Solo se volteó hacia sus compañeros y dijo: «Tráiganlo. Este sí». «¿Cómo que tráiganlo?», pregunté, mi pulso ya latiendo en el cuello.
No se preocupe, jefe, es rutina, dijo con una sonrisa torcida. Nada más bájese tantito. Unos minutitos y ya sigue su camino. Me negué. No dije nada, pero me negué. Seguí con la vista al frente, los dedos firmes en el volante. El tipo sacó su pistola lentamente, sin apuro, como quien saca un encendedor. La apuntó hacia el capó, no directamente hacia mí, pero el mensaje era claro. No la hagas difícil, compa, nomás bájate. Uno de los otros se acercó por el lado del copiloto y comenzó a tirar de la manija. Tenía los ojos completamente negros. Me miraba como se mira a un animal aturdido. El sudor me caía por la espalda. La idea de salir del carro era peor que cualquier disparo. Tenía que pensar rápido. No había nadie más. Si me sacaban del carro en ese tramo de cerro, nadie sabría. Nadie me encontraría. Entonces recordé el camino de terracería que acababa de pasar, unos 30 metros atrás. Me la jugué. Metí reversa de golpe. El motor chilló y el carro retrocedió bruscamente. El hombre del rifle casi tropieza. Giré el volante con todas mis fuerzas hacia la izquierda y pisé el acelerador. Escuché un grito, luego 2 disparos secos. El carro vibró, pero no se detuvo. Agarré el camino de terracería, rezando porque no fuera un callejón sin salida. Las piedras golpeaban la carrocería. El retrovisor temblaba. Todo se movía. Los arbustos rasgaban la pintura. No miré atrás. No podía. Solo seguí manejando como si mi vida dependiera de ello, porque sí dependía. Después de lo que me parecieron siglos, vi un letrero oxidado. Rancho El Aguaje, 3 kilómetros. Respiré un poco. Seguía vivo. Seguí hasta que el camino se abrió en una pequeña planicie. Me detuve junto a una cerca rota. Apagué el carro. El silencio era absoluto. No tenía señal. Estaba solo. Y había gente armada buscando, quizás, a quién levantar. Me quedé dentro del carro, inmóvil, en la oscuridad. Afuera, los grillos y el viento. Pasaron 15 minutos, quizá más. Encendí el motor de nuevo, sin luces. Avancé lento, con el estómago revuelto, las manos aún temblorosas. Regresé al camino principal por otro ramal. Me tomó casi 1 hora más llegar al pueblo. Cuando entré, las luces de los postes fueron lo más hermoso que había visto en semanas. Estacioné frente a la presidencia municipal. Bajé del auto y fui directo con el policía del pueblo. Un señor ya mayor que apenas levantó la vista de su termo de café. Le conté todo. Me miró en silencio, luego asintió y me dijo algo que nunca olvidaré. Ya van varios, pero nadie hace nada. Ya ve cómo está el país. Mejor no se regrese por esa ruta, joven. ¿Y no piensan mandar patrullas?, pregunté. No llegan, dijo con una mirada vacía. La mayoría no regresa. Mejor descanse. Usted tuvo suerte. Y sí, tuve suerte. Porque lo que había allá afuera no era un fantasma, ni una leyenda rural. Eran hombres, hombres reales, con armas, con intenciones claras, y con todo el poder de hacerte desaparecer sin dejar rastro. Desde esa noche, cada vez que paso por una carretera desierta al anochecer, bajo el volumen de la música, apago las luces altas, y miro muy bien cualquier retén que aparezca a lo lejos, porque no todos son lo que parecen, y no todos te dejan contarlo. No recuerdo exactamente cuándo empezó. Quizá fue un jueves, uno de esos días de rutina cansada, cuando el tráfico en periférico no te deja pensar en otra cosa que no sea llegar a casa, quitarte los zapatos y poner una serie, aunque ni la veas. Mi departamento está en una unidad cerrada en Ciudad Satélite, justo entre Gustavo Vaz y Circuito Poetas. Nada fuera de lo común. Reja de entrada, un vigilante que casi siempre duerme en su silla, y vecinos que saludan solo si te ven en la tiendita. El primer día que lo vi, pensé que era un despistado más. Estaba parado justo en la esquina frente al edificio. Tenía una mochila negra colgada al hombro, una cámara colgando del cuello y el celular en la mano. Creí que estaba usando Google Maps o esperando algún Uber. Me llamó la atención porque estaba apuntando su celular hacia mi edificio, en específico, hacia mi ventana. No le di importancia. Pensé, hay tanta gente rara. El problema fue que al día siguiente, a la misma hora, ahí estaba otra vez. Misma esquina, misma postura.
Cámara al cuello, celular en mano, apuntando, otra vez, hacia mi departamento. Pensé en salir a preguntarle qué buscaba, pero me dio flojera. O tal vez miedo, porque una cosa es cruzarse con extraños en la calle, y otra muy distinta es que uno de ellos regrese todos los días y mire tu casa como si fuera parte de su itinerario. Pasaron 3 días y el tipo seguía ahí, siempre a eso de las 7 de la tarde, cuando el sol ya se va ocultando y la sombra del edificio cubre la acera. Algunas veces sacaba fotos, otras solo se quedaba parado, nunca interactuaba con nadie, y siempre veía hacia mis ventanas. Pensé en hablarle al vigilante, don Mauro, pero el señor apenas se puede sostener despierto. Le conté lo que estaba pasando, y lo único que dijo fue: «Ah, sí, el chavo de la cámara, lleva rato viniendo, ha de estar haciendo algún proyecto», como si eso explicara algo. Como si fuera normal que alguien venga todos los días a tomarle fotos al mismo edificio sin hablar con nadie. Me convencí de que necesitaba pruebas, así que al 4.º día, antes de subir al departamento, saqué mi celular y lo grabé desde el coche. Lo enfoqué desde el retrovisor y grabé unos segundos. Cuando vi el video en casa, me entró una especie de escalofrío. El tipo no solo veía hacia mi ventana, también sonreía. Una sonrisa discreta, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Cerré las cortinas esa noche, algo que casi nunca hago. Me sentía observado, vulnerable, como si ya no fuera dueño de mi propio espacio. No podía dejar de mirar la ventana, como esperando ver esa cámara apuntando directamente hacia mí, desde la oscuridad de la esquina. Al día siguiente, no apareció, y eso me preocupó más, porque al menos cuando lo veía, sabía dónde estaba, podía seguirle la pista, pero ahora, era como si se hubiera escondido. Ese viernes llegué más temprano del trabajo. No fui directo a casa. Me quedé un rato en el coche, con el motor apagado, fingiendo revisar el celular. Esperaba que apareciera. Y sí, justo a las 6:48 vi una sombra moverse desde la calle lateral y colocarse en la esquina. Era él. Estaba vestido igual. Camisa azul, jeans, mochila negra, cámara colgando, como un turista. Pero ahí no había nada turístico. Solo mi edificio. Esta vez bajé del coche y crucé la calle directo hacia él. «¿Puedo ayudarte con algo?», le pregunté. Intenté sonar neutral, pero mi voz temblaba un poco. Él me miró, sin sorpresa, sin incomodidad. «No, gracias, estoy bien. Es que te he visto varios días tomando fotos de este edificio. ¿Estás haciendo algún proyecto?». «Algo así», dijo, y me dio una sonrisa rápida, cortante. «Estoy documentando cambios en la ciudad». Levantó su cámara y tomó una foto, como si quisiera demostrarlo. Luego bajó el lente y me miró fijo. «¿Usted vive aquí?», preguntó. No respondí. Me di media vuelta y caminé de regreso. Al voltear, él seguía en la misma posición. Esa noche no dormí. Me despertaba cada hora. Caminaba hasta la ventana, entreabría un poco las cortinas y miraba hacia la esquina. Vacía. Pero eso no me tranquilizaba. Sentía que me había convertido en su sujeto, en parte de un plan que yo no entendía. El sábado pasé el día con un amigo que vive en la Roma. No le conté nada. No quería sonar paranoico. Me quedé a dormir allá. Al volver el domingo en la noche, encontré algo extraño. En la puerta de mi departamento, alguien había dejado una pequeña hoja impresa. Era una fotografía, doblada en 4. Cuando la abrí, me quedé sin aliento. Era una imagen tomada desde la calle, justo desde la esquina. Se veía mi ventana, pero no solo eso, se me veía a mí. Estaba en la sala, de pie, mirando hacia afuera. Justo el jueves anterior, alguien había estado vigilándome, y me había fotografiado desde la calle, sin que me diera cuenta. No recuerdo exactamente cuándo empezó. Quizá fue un jueves, uno de esos días de rutina cansada, cuando el tráfico en periférico no te deja pensar en otra cosa que no sea llegar a casa, quitarte los zapatos y poner una serie, aunque ni la veas. Mi departamento está en una unidad cerrada en Ciudad Satélite, justo entre Gustavo Vaz y Circuito Poetas. Nada fuera de lo común. Reja de entrada, un vigilante que casi siempre duerme en su silla, y vecinos que saludan solo si te ven en la tiendita. El primer día que lo vi, pensé que era un despistado más. Estaba parado justo en la esquina frente al edificio. Tenía una mochila negra colgada al hombro, una cámara colgando del cuello y el celular en la mano. Creí que estaba usando Google Maps o esperando algún Uber. Me llamó la atención porque estaba apuntando su celular hacia mi edificio, en específico, hacia mi ventana. No le di importancia. Pensé, hay tanta gente rara.
El problema fue que al día siguiente, a la misma hora, ahí estaba otra vez. Misma esquina, misma postura. Volví una semana después. No podía evitarlo. Mi ropa, mis cosas, todo estaba ahí. Lo hice de madrugada, a las 2 o 3. Llegué sin encender las luces. Subí por las escaleras. El edificio estaba en silencio. Cuando abrí la puerta, encontré una caja sobre la mesa del comedor. No había estado ahí antes. Dentro, encontré varias fotos impresas. Todas eran de mí, tomadas desde distintos ángulos, desde lejos, desde abajo del edificio. En una, estoy saliendo de Oxxo. En otra, estoy en la parada del camión. En otra, estoy dentro de mi departamento, comiendo. No había ninguna nota, ningún mensaje, solo fotos. Me encerré en el baño, marqué a la policía. Me dijeron que no podían hacer mucho, que no había delito hasta que pasara algo. Y algo pasó. 2 días después, cuando me animé a salir, vi que alguien había pintado en el portón de entrada: "Te observo cuando duermes". No firmaba nadie. Esa misma noche, tomé mis cosas y me fui. No a un hotel, a casa de mi hermana, en Cuautitlán. Ella me ofreció quedarme hasta que arreglara lo de mudarme. No le conté todo, solo le dije que tenía problemas con un vecino. Tardé un mes en conseguir un nuevo departamento. Esta vez, elegí un edificio alto, con doble acceso, seguridad 24 horas, cámaras internas. El miedo no se me fue del cuerpo, pero al menos dormía un poco mejor. Hace 3 semanas volví a trabajar presencial. Ya no uso el mismo camino. Ya no paso por satélite. Tomo rutas más largas pero con más tránsito, lugares más iluminados. A veces al salir de la oficina veo un tipo parado cerca del estacionamiento. No siempre es el mismo, pero cada vez que saco mi celular para ver si tiene una cámara, ya se fue. No he recibido más fotos, pero a veces, muy de madrugada, sueño con una cámara, con un lente que me sigue a donde vaya, y al despertar encuentro mi ventana abierta. Yo juro que la dejé cerrada. Me llamo Oscar y durante casi 3 años fui operador de transporte nocturno en la Ruta 109, una línea de camiones que recorre desde la zona centro de Guadalajara hasta una colonia periférica llamada El Vado. Un trayecto largo, con calles oscuras, paradas sin iluminación y la mayoría del tiempo, pasajeros silenciosos y mal dormidos. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba mejor que otros, especialmente si hacías el último turno, el de las 22 horas hasta las 3 de la mañana. Nadie peleaba por esa ruta. Los supervisores siempre estaban buscando quién se animaba a tomarla. Y al principio, para mí era perfecto. Me gustaba el silencio de la ciudad dormida y el hecho de que no había tanto tráfico. Pero hubo una noche, solo una, que me hizo cuestionarlo todo. Una noche que todavía sueño, aunque hayan pasado ya casi 6 meses. Eran las 23:10 cuando empezó todo. Mi camión iba medio vacío, solo 4 pasajeros, una señora mayor dormitando con una bolsa del mercado, un tipo con lentes de armazón grueso viendo su celular, un adolescente con audífonos grandes y una mujer con un bebé dormido en brazos. Subieron en el centro, en la glorieta de la Normal, y yo me limité a conducir como siempre, en línea recta, lento en los topes, con la mirada dividida entre la calle y los retrovisores. Todo iba normal. Hasta que llegamos a la colonia San Juan de Dios. Ahí se subieron 2 hombres. La parada estaba completamente sola. No había tienditas, ni casas cercanas. Solo un poste con una luz amarilla que titilaba. Vi a los 2 tipos acercarse desde la oscuridad. Caminaban lento, como si no tuvieran prisa, y vestían sudaderas negras con gorras. Uno de ellos tenía tatuajes hasta el cuello. Desde que subieron, sentí algo extraño. No pagaron con tarjeta. Metieron monedas al torniquete sin decir palabra. Se sentaron hasta atrás, uno en cada extremo. Y aunque el camión ya había arrancado, podía ver por los espejos cómo no dejaban de mirar a los pasajeros. Tú como operador aprendes a identificar ese tipo de mirada. No era de curiosidad ni de cansancio, era vigilancia. Estaban esperando algo. La tensión empezó a aumentar. En la siguiente parada se bajó la señora con su bolsa. Le deseé buena noche sin recibir respuesta. El camión quedó más silencioso que nunca. Ahí me di cuenta de un detalle. Nadie más se bajaba. Pasamos por zonas donde normalmente sube o baja gente. El hospital, las tiendas, la terminal y nada, solo el murmullo del motor.
Nadie hablaba, ni el chavo de los audífonos. Hasta el bebé, que antes se movía, se quedó completamente quieto. Miré al espejo y confirmé mis sospechas. Los dos tipos no solo estaban atentos, sino que uno de ellos ya no tenía las manos vacías. Llevaba algo en el regazo, no lo vi bien, pero era largo. Lo tenía cubierto con la sudadera. Empecé a sudar, aunque la noche era fría. No tenía botón de emergencia y el único radio estaba en la base, que a esas horas ya no responde. Intenté hacerme el desentendido, como si nada pasara. Pensé en frenar en una patrulla, en una gasolinera, lo que fuera, pero las calles estaban completamente vacías. Entonces el tipo de los lentes, el del celular, se paró. Caminó hacia mí tambaleándose, como si fuera borracho. ¿Va a pasar por la estación del ferrocarril?, me preguntó, casi en susurro. Asentí. No pare, dijo entonces, con una voz tan baja que apenas la oí. No se detenga en ninguna parada. No importa quién toque el timbre. Quise responderle, preguntarle qué estaba pasando, pero regresó a su lugar de inmediato. No me miró más. Solo se sentó y volvió a su teléfono como si nada. Minutos después, el timbre sonó. Era el sonido claro del botón de descenso. Miré por el retrovisor. El tipo de la esquina, uno de los hombres de negro, había tocado el timbre, y ahora me miraba, directo, fijo, sin pestañear. Yo seguí de frente. La parada estaba desierta, como todas las demás. No paré. Apreté el volante con fuerza, esperando alguna reacción. Nada. Silencio. Pero a los pocos segundos, el otro tipo, el de los tatuajes, también tocó el timbre. Miré al retrovisor. Ya no tenía el objeto cubierto. Era una escopeta recortada. Pequeña, oxidada, pero no por eso menos letal. Mis piernas comenzaron a temblar, pero mantuve la velocidad. No podía detenerme, no podía. Entonces, sin previo aviso, el adolescente de los audífonos se levantó, y sin mirar a nadie, sacó una pistola del bolsillo de su chamarra. Me paralicé. Sigue derecho, dijo en voz alta, dirigiéndose a mí. En ese momento el camión dejó de ser un vehículo. Se volvió un campo de guerra contenido, una caja metálica con personas armadas, tensas, en silencio. El tipo de los lentes no se movió, ni la mujer con el bebé. Nadie hablaba. Entonces el de los tatuajes se paró, escopeta en mano. Ni una parada más, chofer, gritó. Ni una. Mi mente iba a 1000 por hora. Pensaba en la ruta, en la salida, en cómo chingados iba a terminar eso sin que alguien muriera. Pero el adolescente fue más rápido. Me llamo Oscar y durante casi 3 años fui operador de transporte nocturno en la Ruta 109, una línea de camiones que recorre desde la zona centro de Guadalajara hasta una colonia periférica llamada El Vado. Un trayecto largo, con calles oscuras, paradas sin iluminación y la mayoría del tiempo, pasajeros silenciosos y mal dormidos. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba mejor que otros, especialmente si hacías el último turno. El de las se volteó, apuntó la pistola al tipo de los tatuajes y dijo algo que nunca voy a olvidar. Bájense ustedes, este camión no es suyo. El silencio se volvió espeso. El de los tatuajes soltó una carcajada nerviosa. ¿Y tú quién chingados eres, morro? Soy el hermano de uno que ustedes mataron el año pasado en este camión. Todo explotó en segundos. El tipo de los lentes se tiró al piso. La mujer abrazó al bebé y se encogió. Yo frené de golpe, la escopeta se levantó, la pistola respondió, se escuchó un disparo, solo uno. No me di cuenta de quién apretó el gatillo primero, solo vi cómo el de los tatuajes cayó hacia atrás, golpeando los asientos, su cuerpo torcido de forma antinatural. El adolescente no se movió, pero tenía sangre en el brazo. El otro tipo, el que iba con él, salió corriendo por la puerta trasera, que se había abierto sola con el frenón. Todo pasó en menos de 30 segundos. Después fue el vacío. El adolescente se sentó junto a mí, sin decir nada. Guardó la pistola. Su cara era una máscara blanca, fría, sin expresión. No te preocupes, ya no te van a hacer nada, me dijo sin mirarme. Seguimos en silencio hasta la última estación. Cuando llegamos, me bajé sin decir palabra. El camión apestaba a pólvora y miedo. Llamé a la policía desde una tienda cerrada. Les conté todo, como lo recuerdo aquí. Vinieron después, pero ya no había nadie. Ni el adolescente, ni la mujer, ni el tipo de los lentes, ni el cadáver. Solo un charco de sangre y una escopeta rota. Desde esa noche, no he vuelto a manejar esa ruta. Dicen que era una venganza entre bandas.
que los hombres de negro se subían cada noche buscando camiones con poca gente, asaltaban a todos y luego desaparecían. Dicen que la Ruta 109 tiene más reportes de violencia que cualquier otra línea nocturna en Guadalajara. Pero lo que yo sé, lo que vi, no es un rumor, es real. Y cada que paso cerca de esa avenida en la madrugada, creo ver el camión, detenido, solo, con las luces encendidas, esperando pasajeros. Me llamo Isaías, tengo 39 años y desde hace casi una década tengo una miscelánea en la delegación Iztacalco, a unas cuadras de viaducto. No es gran cosa, pero me da para vivir. Abro todos los días a las 7 de la mañana y cierro a las 10 de la noche, aunque con la inseguridad que se ha puesto cada vez peor en la zona, últimamente cierro más temprano, no más por precaución. Me gusta el negocio. Lo que más vendo es cerveza, pan, papel de baño, cigarros, botanas y leche, como cualquier tienda de barrio. Hasta hace unos meses no me había pasado nada grave. Había tenido un par de asaltos, sí, pero cosas rápidas. Gente desesperada con una navaja que se lleva el dinero de la caja y se va corriendo. Yo no soy de los que se ponen al tú por tú. ¿Para qué? Todo se repone menos la vida. El problema serio empezó un martes por la tarde. Estaba detrás del mostrador, acomodando los boletos de la rifa de Día de Reyes, cuando entró un tipo alto, delgado, con chamarra de mezclilla clara. No tenía pinta de drogadicto ni de ratero común. Parecía más bien alguien de oficina, pero tenía la mirada seca, esas que no parpadean. Me saludó con un gesto leve y se acercó directo a donde tengo los sobres de Sabritas. ¿Tú eres el dueño de esta tiendita?, me dijo sin dejar de ver los productos. Sí. ¿Qué se le ofrece?, no respondió. Sacó un sobrecito de salsa en polvo del gancho, lo miró, lo volvió a colgar y luego volteó con una sonrisa de lado. Se acercó a la caja como si fuera cliente frecuente. Voy a ser directo. Venimos a ofrecerte protección, dijo, y sentí como el estómago se me comprimía. No dije nada. Él siguió. No es gran cosa, nomás una cuota semanal, 5,000 pesos. A cambio, nadie se mete contigo, ni con tu tienda, ni con tu mercancía. Y si algún día tienes problemas, nosotros los arreglamos. Yo no sabía qué decir. Pensé en hacerme el chistoso, decir que esto no era una película de narcos, pero algo en su tono, en su postura, me dejó claro que estaba hablando en serio. ¿Y si no puedo pagar eso? Es casi todo lo que saco a la semana. El tipo chasqueó la lengua con desdén. Entonces el negocio cierra. Y no porque tú quieras. Sacó un papel doblado de su chamarra y lo dejó sobre el mostrador. Era una hoja blanca, escrita a mano con plumón negro. Tenía mi nombre completo, dirección exacta, CURP, nombre de mis padres, de mi exesposa y de mi hijo. También el nombre de la escuela del niño. Tienes hasta el viernes. A la 1 de la tarde paso por la lana. Si no, se cierra. Como quieras entenderlo. Y se fue, caminando como si acabara de comprar una coca. Ni se llevó nada. Pasé esa noche sin dormir. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que un tipo me pidió 5,000 pesos y dejó una hoja con mis datos? ¿Qué iba a hacer la policía con eso? En esta ciudad, los policías también tienen miedo. Llamé a mi hermano, que vive en Chalco. Le conté todo y me dijo que cerrara la tienda unos días, que me quedara con él mientras veíamos qué hacer. Pero si cerraba, les estaba dando la razón. Era ceder. Además, ¿y si venían cuando no estaba? ¿Y si se metían a robarme todo? El viernes llegó rápido. A las 12:30 yo ya tenía el sobre listo. Había ido al banco por la mañana. Saqué el dinero en billetes de 500. Era todo lo que tenía guardado. Cuando el tipo llegó, a la 1 en punto, le entregué el sobre sin decir nada. Él lo metió en la chamarra y sonrió. Qué bueno que entiendes. Nos vemos el próximo viernes. Y se fue. Lo peor de todo no fue el miedo, fue la rutina. Cada viernes llegaba a la misma hora, siempre con chamarra de mezclilla. Nunca decía su nombre, nunca saludaba a los demás clientes, solo a mí. Me dejaba una lista con las cuotas de las siguientes semanas, con descuentos si pagaba por adelantado, como si fuera una mensualidad de Netflix. Yo fingía normalidad, pero el miedo no se iba. Se quedaba conmigo en las madrugadas, mientras escuchaba ruidos en la calle. Una noche me animé a grabarlo con el celular. Pensé que si algún día quería denunciar, tendría al menos algo.
pero cuando revisé el video, el sonido estaba distorsionado, no se escuchaba nada y la imagen estaba congelada justo cuando él aparecía en la toma. No supe si era coincidencia o si me había metido con alguien que realmente tenía control hasta de eso. Un lunes por la tarde llegó un cliente nuevo. Un señor gordito, de gorra, con una mochila al hombro. Pidió un gansito y una coca. Al pagar, me miró con seriedad. ¿Tú eres Isaías? Sí. Tienes un problema. Sé lo que está pasando. ¿Quieres ayuda? Me lo quedé viendo, sin responder. Él sacó una tarjeta blanca sin logos, solo un número de teléfono. Llámame si te animas, pero no tardes. Esos tipos no se detienen. Ya cerraron 2 negocios en la zona. Me quedé con la tarjeta en la mano todo el día. Cuando cerré, llamé. Una voz me contestó y me pidió que fuera a una dirección cerca de la central de abastos. Lo que encontré ahí no era una estación de policía. Era más bien una oficina de vigilancia vecinal, pero privada. Gente que se había organizado para defender sus negocios. No eran policías, eran comerciantes como yo. Tenían cámaras, drones, grabaciones y lo más importante, alguien que sabía quiénes eran los cobradores. El tipo de la chamarra de mezclilla se llamaba Jorge Elías Torres. Antes era repartidor de mercancía en la Merced. Luego se metió con un grupo de extorsión en la colonia agrícola oriental. Según ellos, ya tenía más de 30 negocios bajo su control, y todos pagaban. ¿Y ustedes qué hacen?, pregunté. Lo vigilamos, sabemos sus horarios, a quién visita, dónde recoge. No podemos detenerlo, pero sí podemos mostrarle que ya no está solo, que alguien lo vigila. Me dieron una cámara oculta, del tamaño de una pluma. La coloqué en el marco de la puerta. También me dieron un botón de pánico conectado a una red de radios que usaban los demás comerciantes. El viernes siguiente, cuando Jorge Elías llegó, yo ya sabía que lo estaban grabando. Esta vez se mostró más confiado. Me preguntó si todo iba bien, si me gustaba la tranquilidad. Le dije que sí, le di el dinero, pero justo cuando estaba por irse, se escuchó un pitido. Era el botón de pánico que había presionado. No pasó ni un minuto cuando llegaron 3 motociclistas con chalecos sin logos. Se estacionaron afuera, sin decir nada. Jorge Elías los miró, frunció el ceño y se metió la mano a la chamarra. Uno de los motociclistas levantó la voz. Jorge Elías, ya sabemos quién eres, estás advertido, la próxima no será tan amable. El cobrador no dijo nada, salió, empujando la puerta con fuerza. No volvió al viernes siguiente. Pensé que había acabado, pensé que había ganado, hasta que, una noche, encontré la tienda con la cortina forzada. No se habían llevado nada, pero en el mostrador había un cuchillo de cocina clavado y una hoja doblada con mi nombre. Solo decía una palabra escrita con plumón rojo. Pendiente. Hoy es lunes. No he abierto la tienda. Estoy escribiendo esto en la parte trasera, con las luces apagadas. El número de los motociclistas ya no contesta. Me dicen que se fueron del estado, que algo pasó con uno de ellos. No sé si seguir. No sé si largarme con mi hijo a casa de mi hermano. Lo único que sé es que mañana es martes. Y que si ese hombre vuelve, esta vez no tengo dinero. Solo tengo el cuchillo que dejaron sobre el mostrador. Y ya no tengo miedo. Tengo rabia. Porque esta tienda es lo único que tengo. Y no me la van a quitar. Trabajo como desarrollador freelance desde casa, pero a veces, cuando el encierro me empieza a asfixiar, salgo a trabajar a cafés o espacios compartidos. Esa noche estaba en una cafetería en la colonia Nápoles, terminando una entrega para un cliente que insistía en pagarme en efectivo. Me molestaba, pero no estaba como para rechazar dinero, así que acepté verlo en su departamento en la colonia del Valle, cerca de División del Norte. Salí de la cafetería poco antes de las 11 de la noche. El cliente me mandó su dirección por WhatsApp y pedí un taxi por aplicación. Mi celular marcaba solo un 10% de batería, pero pensé que con eso me alcanzaba. El coche llegó en 5 minutos. Era un Tsuru blanco con placas del Estado de México. Me llamó la atención porque normalmente pido Uber o Didi, y este no coincidía con la descripción, pero la app decía que era el vehículo correcto. El conductor tenía el mismo nombre y su foto, aunque borrosa, parecía coincidir. Ya era tarde y no quería esperar más, así que me subí sin cuestionar. «Buenas noches», dije. «Buenas», contestó él, sin voltear a verme. No tenía música ni GPS activo. Me pareció raro, pero no imposible.
Algunos conductores prefieren usar Waze en su propio teléfono. Le pregunté si conocía la dirección. Sí, está cerca, respondió. No me gustó el tono, pero no dije nada. A los pocos minutos, el coche tomó rumbo por Insurgentes hacia el sur. Iba bien, pero luego giró hacia una avenida lateral y empezó a internarse por calles más oscuras. Mi celular marcaba 3% de batería. Revisé la ubicación en la app y me di cuenta de que no estábamos en la del Valle. Oye, esta no es la ruta más rápida. Creo que te estás desviando, dije, intentando sonar tranquilo. Está cerrada División del Norte, me respondió sin mirarme. ¿Cerrada? ¿A esta hora? Obra. Y policías. Está bloqueado. Noté algo en su voz. No era casualidad. No era que se hubiera equivocado. Me puse tenso. Abrí la app para revisar la ruta, pero justo en ese momento el celular se apagó. ¿Puedes activar tu GPS?, le dije. No estoy seguro de que vayamos bien. No respondió. El coche giró hacia una calle sin salida que se abría a una colonia que no reconocí. Oscura, con banquetas levantadas, casas con portones oxidados y gente en las esquinas que no se movía, solo miraba. Me entró un frío que no venía del clima. ¿Dónde estamos?, pregunté, ahora sí en tono firme. Ya casi llegamos, dijo. Vi por la ventana un letrero despintado. Colonia Lomas de la Estrella. Esa colonia está en Iztapalapa. Mi destino estaba a casi media hora de ahí. Lo supe de inmediato. Me estaban llevando a otro lado. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Oye, detén el coche. No es por aquí. Ya no quiero el viaje. Déjame bajar. No se puede. Detén el coche, cabrón, grité. Entonces, habló sin mirarme. Ya te vieron. Me congelé. ¿Qué dijiste? Ya saben quién eres. Ya te vieron. Ya estamos aquí. La calle se hizo más angosta. Las casas parecían abandonadas, pero algunas tenían luces rojas débiles colgando en las puertas. Pasamos frente a un lote baldío donde un grupo de tipos se acercó lentamente al coche, como si supieran que yo iba adentro. El conductor detuvo el vehículo y apagó el motor. No salgas hasta que te digan, dijo. Se bajó sin cerrar la puerta y fue a hablar con los hombres. Vi que uno de ellos tenía un arma en la cintura. Intenté abrir de nuevo la puerta. Nada. Busqué el seguro, pero no estaba donde debería. Intenté romper el vidrio con el codo, con los pies, pero nada cedía. El tipo que tenía el arma se acercó a mi ventana, golpeó el vidrio suavemente con los nudillos. Me obligué a no gritar. Bájate, me dijo con voz ronca. ¿Qué quieren?, pregunté. La voz ya no me salía normal. Es por ti, nomás bájate y coopera. El conductor abrió mi puerta desde afuera. No hagas pendejadas, ya valiste madre si gritas. No sé de dónde saqué fuerza, pero salí del coche y me eché a correr. No vi hacia dónde, solo supe que corría. Escuché que uno gritó, el güey se peló, y luego escuché una moto arrancar. Metí la cabeza por entre las casas, crucé un patio lleno de basura, salté una barda. Me raspé las manos y me abrí la rodilla, pero no me detuve. Escuchaba pasos detrás. Alguien corría. Vi un callejón estrecho entre dos casas. Me metí por ahí. Pasé por una puerta entreabierta que daba a lo que parecía una casa abandonada. El olor a orina y humedad era insoportable, pero me escondí en una esquina, temblando, intentando no hacer ruido. Escuché cómo pasaban corriendo afuera. Uno gritó, «¡Revisa por allá!», y otro respondió algo que no entendí. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada. Así pasaron no sé cuántos minutos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que lo podían oír. Cuando todo se volvió silencio, salí gateando. Volví a la calle y caminé, rengueando, hasta encontrar un pequeño negocio con una luz encendida. Un puesto de tacos improvisado, atendido por un señor ya mayor. Trabajo como desarrollador freelance desde casa, pero a veces, cuando el encierro me empieza a asfixiar, salgo a trabajar a cafés o espacios compartidos. Esa noche estaba en una cafetería en la colonia Nápoles, terminando una entrega para un cliente que insistía en pagarme en efectivo. Me molestaba, pero no estaba como para rechazar dinero, así que acepté verlo en su departamento en la colonia del Valle, cerca de División del Norte. ¿Todo bien, joven?, me preguntó al verme. Le conté sin detalles que me habían querido asaltar. Me prestó su teléfono. Llamé al número de emergencia. No llegaron. Luego llamé a mi hermano, le pasé la ubicación y me fue a recoger. Cuando me subí a su coche, me quebré.
Lloré como no lo hacía desde niño, no por lo que me hicieron, sino por lo que casi me hicieron. Fui a la policía al día siguiente. Tomaron mi declaración, pero no parecía importarles mucho. Me preguntaron si tenía placas, fotos, algo. No tenía nada. La app no guardó registro. Ni siquiera me llegó el recibo del viaje. Borré todas las apps de taxi. Volví al transporte público. Desde entonces, nunca más acepté viajes de noche. Y si alguien me dice que ya te vieron, no espero a preguntar qué significa. Corro. Porque en esta ciudad hay colonias donde entras, pero no siempre sales. Yo no era de meterme en la vida de los demás. Siempre he sido de los que saludan con la cabeza y siguen su camino. Vivo solo en un edificio de 3 pisos en la Colonia del Valle, uno de esos construidos en los años 70 que todavía conservan su fachada de mosaico blanco con gris. Mi departamento está en el 2º piso, y justo frente a mí vivía el señor Adame. Tenía poco más de 60 años, un tipo serio, de esos que uno no sabría si están jubilados o si siguen trabajando desde casa. Siempre vestía camisa de manga larga, incluso en los días más calurosos. Era de rutinas fijas, salía a caminar a las 8, regresaba con una bolsa del Superama, y no se le veía más el resto del día. Nunca platicamos más allá del buenas noches, pero yo lo respetaba. Se notaba que era de los que no se metían con nadie. Todo comenzó hace poco más de 3 meses, un jueves por la tarde. Lo recuerdo bien porque ese día me llegó una notificación extraña en el celular. Se ha detectado actividad inusual en tu red Wi-Fi. Pensé que era una falla, pero justo cuando iba a revisar el módem, tocaron a la puerta. Era el señor Adame. Traía en la mano un folder amarillo, delgado. Me saludó como siempre, pero esta vez no esperaba que lo dejara ahí. Me pidió pasar. Es algo rápido, no te quito mucho tiempo, dijo con voz baja. Accedí. Me pareció raro, pero ¿cómo decirle que no? Se sentó en la silla junto a la ventana, sin siquiera esperar a que se la ofreciera. Abrió el folder y sacó una hoja con lo que parecía una lista de nombres, direcciones y números de teléfono. ¿Tú trabajas desde casa, cierto?, me preguntó. Asentí. Yo me dedico a soporte técnico remoto para una empresa en Monterrey. Nada del otro mundo. Le dije que sí, y él soltó la bomba sin rodeos. Necesito que cooperes con algo. No te va a costar mucho, pero sí es importante que no digas nada a nadie, ni a tus amigos, ni a tu familia. Me reí nervioso, creyendo que era una broma, pero el señor Adame no sonrió. Al contrario, me miraba fijamente, como si estuviera evaluando cada movimiento de mis ojos. ¿Perdón? Esto no es una petición, es un aviso. No vas a estar solo. Otros vecinos ya aceptaron. No es nada peligroso, solo necesitamos que mantengas abierta tu red. Hay personas que van a necesitar conectarse, y si en algún momento te piden un paquete, lo recibes, nada más. No entendía nada. Pensé en preguntarle qué estaba pasando, pero me ganó el impulso de decir que no. Con todo respeto, pero no me interesa, dije, más firme de lo que esperaba. El señor Adame suspiró, como si ya se lo esperara. Se levantó, recogió su folder y me miró una última vez antes de irse. Es mejor cooperar, créeme. Luego hablamos. Esa noche no dormí. No sabía si estaba siendo amenazado, reclutado o si el tipo estaba perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, lo vi como siempre, bajando las escaleras para su caminata. Me ignoró por completo. Pasaron varios días. Intenté olvidarlo, pensando que tal vez fue una broma o una prueba social. Pero entonces las cosas se pusieron más raras. Mi módem se reiniciaba solo, 2, 3 veces por noche. Empecé a recibir correos que no entendía, encriptados, algunos con archivos adjuntos que ni siquiera se abrían. Una madrugada, alguien tocó el timbre del edificio a las 3:15. Me asomé por la mirilla. Un joven con mochila, sudadera gris, capucha puesta. No subió, solo se quedó en la entrada 5 minutos, luego se fue. Llamé al administrador del edificio, don Anselmo, un tipo ya grande que vive en la planta baja. Me dijo algo que me dejó helado. Ya coopera la mayoría. El señor Adame lo coordina. Es algo entre vecinos. Es por seguridad. ¿Seguridad de qué? De todos. No preguntes mucho, hijo. Tú solo sigue tu rutina y no tendrás problemas. Sentí que el mundo se me cerraba. ¿Todos estaban en eso? ¿De qué hablaban? Esa noche, decidí cerrar mi red con contraseña. Algo me decía que no debía participar, fuera lo que fuera. Al día siguiente, mi puerta amaneció rayada.
Nada muy agresivo, solo un garabato hecho con marcador negro, una X. Pensé en ir a denunciarlo, pero ¿a quién? ¿Qué les iba a decir? Que mi vecino me pidió que dejara mi internet abierto y que ahora alguien me rayó la puerta por no hacerlo. Traté de mantenerme firme. Fui el único que no cooperó. Lo sé porque vi cómo uno a uno los demás empezaron a cambiar su comportamiento. Ya nadie saludaba. Los saludos forzados desaparecieron. La señora Amalia, que siempre me ofrecía tamales los domingos, me evitaba en las escaleras. Hasta los del Oxxo de la esquina dejaron de atenderme con la sonrisa de siempre. Y entonces, una mañana de martes, el señor Adame desapareció. No fue de esas desapariciones escandalosas. Simplemente no bajó a caminar. Pasaron los días y su puerta permaneció cerrada. Después de una semana, el olor empezó a colarse por las rendijas del pasillo. Llamaron a la policía, rompieron la cerradura. Estaba muerto, en el suelo del baño, con un golpe en la cabeza. Lo raro fue que no se dijo nada en el edificio. No hubo llanto, ni conmoción. Solo una patrulla, una ambulancia y silencio. El acta de defunción decía que fue un accidente doméstico, una caída. Pero nadie creyó eso, yo menos. Desde entonces, los murmullos entre los vecinos desaparecieron por completo. Volvió el saludo forzado, el fingir que no pasa nada. Pero a veces los veo mirar hacia mi puerta cuando creen que no los veo. No sé si piensan que fue por no cooperar o si creen que yo tuve algo que ver. El caso es que, desde entonces, nadie más se ha negado a cooperar. Y yo sigo sin saber exactamente qué era. Pero cada tanto, cuando apago la luz y me recuesto, pienso en esa hoja con nombres y direcciones que el señor Adame me mostró. Y temo, con una certeza que no puedo explicar, que mi nombre aún está ahí, subrayado, solo, esperando.